Esta palabra en el espejo cambiará tu vida para siempre. ¿Te atreves a descubrirla? Imagina por un momento el reflejo que ves cada mañana, la misma mirada, las mismas arrugas, el mismo nombre que se repite en tu cabeza antes de que salgas de casa. Ahora imagina que, en ese vidrio común y corriente, existe una puerta. No una puerta física, sino una grieta en la rutina que conecta lo que conscientemente deseas con lo que tu mente profunda ya cree posible. Lo que cruza por esa puerta no son milagros instantáneos impensados ni atajos éticos. Son pequeñas reprogramaciones de identidad que, con el tiempo y la práctica, cambian cómo te posicionas ante las oportunidades del mundo. No es superstición, no es creer sin hacer. Es trabajo sobre tu atención, tu lenguaje y tu imagen de ti mismo. Y todo comienza con una sola palabra. No un conjunto de frases largas ni un mantra complicado. Una palabra que, dicho delante del espejo con intención, actúa como decreto. Esa palabra es recibo. Recibo no es pedir. Recibo es aceptar. Es pronunciar desde la identidad que ya te pertenece y que por cualquier circunstancia no has estado desplegando. Cuando dices recibo, no estás suplicando al universo por migajas. Te estás reconociendo heredero de aquello que corresponde a tu talento, tu esfuerzo y tu dignidad. Cambiar esa declaración frente al espejo transforma la conversación interna. Pasa de si me llega a esto me pertenece. Y esa sutil modificación, si la repites con atención, empieza a reordenar decisiones, percepciones y con el tiempo comportamientos. Antes de que pienses que esto es una simple afirmación motivacional, escucha la historia y el marco que sostienen esta práctica. A comienzos del siglo XX hubo una mujer que no inventó la idea del poder de las palabras, pero sí la articuló con una claridad que perdura. Florence Scovel Shinn, autora y maestra del pensamiento metafísico en Estados Unidos, habló de las palabras como decretos y de la importancia de declarar, no pedir. Sus relatos y ejemplos, aunque expresados en lenguaje espiritual, fueron pensados como herramientas prácticas para la vida cotidiana. Cambiar la manera en que te veías a ti mismo frente al mundo. Hoy podemos leer a Florence con los ojos contemporáneos de la psicología y la neurología. No para validar todo en clave literal, sino para entender por qué repetir una declaración con atención sostenida altera algo profundo en ti. Investigaciones sobre atención y neuroplasticidad muestran que prestar atención de forma sostenida a una experiencia, aunque sea breve, puede reforzar circuitos neuronales. Hay modelos que hablan de un umbral temporal mínimo para que una experiencia comience a dejar huella. Instancias repetidas de intención y enfoque. Algunos practicantes señalan 17 segundos como una ventana significativa para fijar una imagen o una palabra en la mente, no como una regla científica inmutable, sino como una guía práctica para concentrar la intención. Piensa en esos segundos como el primer paso de reconocer un atajo dentro de tus hábitos mentales. Entonces, ¿cómo pasas de idea a práctica? Aquí no hay fórmulas místicas ni rituales complicados. Es un procedimiento breve, corporal, que combina escritura, mirada y atención. Te explico cómo hacerlo, paso a paso, y cómo proteger la práctica para que no se diluya en la vida cotidiana. Primero, el material. Una hoja de papel blanca, un bolígrafo o marcador oscuro y tu espejo. No necesitas nada costoso, necesitas intención. Escribe en el centro del papel, con letra clara y decidida, la palabra recibo. No la combines con otras palabras en esa primera hoja. La simplicidad es parte del poder. Si quieres, puedes usar tinta negra o azul. Busca contraste para que la palabra sea legible desde cierta distancia. Dobla el papel por la mitad y con cinta o una pequeña cola, pégalo en tu espejo a la altura de tus ojos. Hazlo en un lugar donde te mires cada mañana, sin falta. La rutina matutina que te propongo dura apenas 1 minuto y medio, pero su corazón son esos 17 segundos de enfoque. Al despertar, antes de revisar el teléfono o empezar a darle cuerda al día,
Acércate al espejo. Toma 3 respiraciones profundas para anclarte. Inhala contando hasta 4. Retén unos instantes. Exhala suavemente. Mira la palabra recibo escrita en el papel. Y luego mira tus propios ojos en el reflejo. Es posible que sientas una resistencia interna, una voz que se ríe o que te recuerda motivos para dudar. Es normal. Respira y vuelve. Sonríe apenas, lo suficiente para que tus músculos faciales registren una apertura. La sonrisa es un puente entre el cuerpo y la mente. Ahora pronuncia en voz baja, con convicción, la frase «Recibo toda la abundancia que me corresponde». No la conviertas en una demanda a terceros, ni en un mandato que suponga manipular situaciones. Dilo como quien rectifica un registro interno. Una frase declarativa en presente. Mantén la mirada en tus ojos y sostén la intención durante 17 segundos. Si la cifra exacta te parece arbitraria, haz un conteo aproximado. Lo importante es la calidad de atención, la emoción de aceptación y la imagen mental de recibir con dignidad. Visualiza, en términos sencillos, una escena que represente esa abundancia. Puede ser una oportunidad de trabajo que te llena de orgullo, una estabilidad financiera que te permita respirar, o la tranquilidad de tener la capacidad de ayudar a otros. Adjunta gratitud a esa visualización, como si ya lo estuvieras viviendo. La gratitud no es la caricatura del agradecimiento, es el reconocimiento interno de que recibir es justo y forma parte de un circuito que incluye dar. Repite este ejercicio cada mañana, sin anunciarlo a nadie. Aquí entra la regla del silencio, una parte esencial del proceso. Si lo compartes con demasiadas personas, la práctica se convierte en un relato y pierde potencia. La atención dispersa, las opiniones externas y la necesidad de demostrar comienzan a corroer la intención original. Guarda tu ritual. El silencio protege la energía de tu decreto. No es secreto para manipular, es discreción para mantener la pureza del foco. Alguien puede decirte que lo que importa es la intensidad de tu deseo. Yo te digo que lo que sostiene la variación entre deseo y realidad es la coherencia diaria y la protección del objetivo frente a la dispersión social. No pienses que esto reemplaza esfuerzo, estrategia o responsabilidad. Recibir no exime de planificación. Una actitud de recibo cambia tu estado interno, pero las decisiones concretas y las acciones siguen siendo necesarias. Si lo que buscas es prosperidad financiera, esto puede abrirte a ver oportunidades y a actuar con más confianza, pero no sustituye el buen juicio, la educación financiera, ni la ética al tomar decisiones con dinero ajeno. Escuchar testimonios ayuda a imaginar posibilidades, siempre con la claridad de que cada vida tiene su contexto. Déjame contarte 3 relatos breves que circulan entre quienes practican esta técnica, no como pruebas científicas, sino como ejemplos de cómo una declaración sostenida puede cambiar la relación interna con la abundancia. Sara me contó que había aceptado la idea de que nunca tendría suficiente desde la adolescencia. Tenía un trabajo estable pero con poca gratificación, y una voz que la convencía de que pedir más era arrogancia. Empezó a colocar la palabra recibo en el espejo de su baño. Al principio, se sonreía a ella misma con ironía. Después de un mes de práctica, dijo que su forma de presentarse a entrevistas cambió. Habló con más claridad sobre sus logros y en una oportunidad negoció condiciones que antes no hubiera considerado posibles. No fue que apareció un cheque milagroso, fue que su criterio de lo aceptable cambió. Eso le permitió tomar decisiones distintas y acceder a circunstancias que antes no buscaba con fuerza. Miguel trabajaba en una empresa donde la movilidad era lenta. No creía en rituales, pero se interesó en la parte práctica. La disciplina de mirarse al espejo con una frase fija cada mañana. Al cabo de semanas, notó que su comunicación con superiores se volvió más asertiva. En lugar de esperar a que lo llamaran para un proyecto, comenzó a ofrecer ideas concretas.
Un proyecto en el que participó le abrió la puerta a una clientela capaz de mejorar su facturación. No fue un golpe de suerte, fue la suma de un cambio interpersonal, visiones más claras y acciones más focalizadas. Miguel asocia el inicio de ese cambio con el espejo, porque aquel acto repetido lo obligó a reconocerse como agente en su propia historia. Linda, que vivía con una mezcla de deuda y culpa, decidió hacer algo simbólico. Escribió la palabra recibo, y además del ritual cotidiano, colocó un sobre en el que guardaba pequeños compromisos económicos responsables, como un plan de ahorro mínimo y una lista de prioridades. Para ella, el espejo fue la puerta que la obligó a mirar su relación con el dinero sin fantasmas. Con el tiempo, el simple hecho de decir «recibo» frente al espejo la empoderó para administrar mejor sus recursos y, sobre todo, para dejar de asociar recibir con inseguridad moral. No se trató de multiplicar cifras de la noche a la mañana. Fue transformar la narrativa interna que saboteaba su estabilidad. Estas historias muestran variaciones. Algunas personas experimentan cambios en oportunidades laborales, otras en la forma de negociar, otras en la tranquilidad interior que les permite tomar mejores decisiones. Ninguna de estas narrativas es una promesa de riqueza instantánea. Son relatos de reencuentro con la propia autoridad interna para recibir lo que corresponde. Mientras estas historias te hablan, es importante que sepas cómo preservar la efectividad del ritual. Más allá del silencio, hay pequeños detalles que aumentan su claridad. Escribe la palabra con letra que te parezca firme, no temblorosa, porque tu cuerpo registra la intención del gesto tanto como tu mente. Al pegar el papel, hazlo a la altura de tus ojos. Si te obligas a doblar el cuello hacia arriba o hacia abajo, la desconexión entre lectura y mirada debilita la sensación de alineación. Antes de hablar la frase, busca una imagen concreta. ¿Qué aspecto tiene la abundancia para ti? Define una microescena con colores, sonidos o sensaciones y usa eso como material para los 17 segundos. Cuando la emoción y la imagen acompañan la palabra, tu cerebro trabaja en anclar una realidad posible. Un elemento que conviene que tengas presente es la proporcionalidad emocional. No conviertas la práctica en una maquinaria obsesiva. La intención con que proclamas recibo no debe nublar tus valores. Recibir no es acumular sin límites, es permitir que lo que corresponde circule. La ética del recibir implica responsabilidad. Recibe para sostenerte, para crecer y para poder compartir. Si la práctica te conduce a la codicia o a decisiones que dañen a otros, entonces hay una desconexión con la intención original. Usa la técnica con coherencia. Piensa en cómo podrías emplear lo que recibes para crear bienestar en tu entorno, no solo para tu propia satisfacción. Mientras practicas, podrías notar resistencias internas fuertes, miedos, voces críticas, recuerdos que te dicen «no mereces». Eso es normal. Un aspecto práctico para lidiar con esas resistencias es la técnica de anotación breve que algunos practican. Cuando surge un pensamiento saboteador durante el ritual, no lo reprimas exageradamente. Anótalo con una palabra en un cuaderno que mantengas aparte y vuelve al espejo. Ese registro te permite reconocer patrones sin convertirlos en un círculo interminable de culpa. Con el tiempo, esos pensamientos pierden intensidad cuando la práctica de recibo se convierte en un ancla más poderosa. Hasta aquí hemos hablado del primer y esencial gesto, la palabra, el papel pegado, la mirada, los 17 segundos y la regla del silencio. Es un mapa sencillo y también personal. Cada quien lo adapta con matices que funcionan para su vida. Algunas personas prefieren decir la frase en voz alta, otras la susurran. Algunas agregan una acción simbólica ligera, como tocar el corazón al terminar. Lo fundamental es la coherencia entre palabra, cuerpo y atención. Quiero detenerme un momento en la figura de Florence Scovel Shinn, porque su presencia no es un adorno histórico. Su manera de explicar el poder del lenguaje ayudó a que muchas prácticas de redeclaración de identidad llegaran a manos comunes. Ella hablaba en términos metafísicos sobre decretos,
porque su marco conceptual lo permitía. Hoy tomamos su legado y lo leemos con prudencia. La palabra tiene efecto porque cambia el modo en que operas. No porque pronunciar algo obligue a fuerzas externas a cumplirlo mecánicamente, sino porque el lenguaje configura realidad al dirigir atención, intención y acción. Florence mostró la vía. Tú decides cómo caminarla con responsabilidad. Mientras integras los pasos básicos, puede que te surja la tentación de acelerar, de querer multiplicar la palabra, de usar listas de deseos o de difundir la técnica públicamente en busca de validación externa. Evita eso. La fuerza de este método está en su simplicidad y en su discreción. Cuando sientes que el ejercicio se vuelve un escaparate, pierde su poder. Guarda la práctica y protégela con silencio. Que el espejo sea tu aliado íntimo. Al cabo de unas semanas de rutina, muchas personas notan sutiles cambios. Una llamada que antes no habrías contestado, una conversación que tomaste con más seguridad, o una oportunidad que percibiste más clara porque tu mente la detectó como compatible con tu nueva identidad. Estos movimientos no siempre llegan con fanfarrias. A menudo se presentan como pequeñas rendijas que con paciencia se abren. Si esperas un golpe de suerte espectacular, podrías perder las señales pequeñas que son las que construyen el camino. Mientras tanto, permíteme compartir una historia que aún está en curso, porque ilustra cómo un ritual de espejo puede generar fricciones y, al mismo tiempo, abrir posibilidades. Thomas empezó el ejercicio con escepticismo. Era músico y vivía una temporada de incertezas, contratos menores, viajes cancelados y una sensación persistente de estancamiento. Pegó su papel con la palabra recibo y al principio lo veía como un juego más. A la tercera semana sucedió algo que lo descolocó. Recibió un mensaje de un promotor que había escuchado una grabación vieja y quería ofrecerle un contrato. Thomas sintió una emoción intensa, mezclada con miedo, y la voz habitual que le decía, «No mereces esto». En lugar de aceptar automáticamente, se detuvo. Esa pausa fue decisiva. La práctica del espejo le había dado una firmeza para no dejarse arrastrar por la urgencia. Pudo negociar condiciones más acordes a su valor. No fue un éxito repentino sin fricción. Fue un proceso en el que la palabra en el espejo lo ayudó a sostener su posición interna frente a una oportunidad concreta. Si quisieras cerrar este bloque con certezas, podría prometerte que algo igual ocurrirá contigo. No lo haré. Lo que sí puedo prometer es que, si te comprometes con la rutina y la proteges con discreción, estarás aplicando una herramienta psicológica poderosa. Cambiarás la forma en que te hablas y, por extensión, la forma en que el mundo te percibe. Eso abre posibilidades reales que antes no considerabas. Ahora, antes de seguir, un aviso importante. Si este video te está resonando y quieres recibir una guía práctica paso a paso, guarda este contenido o suscríbete para que podamos seguir profundizando y darte materiales complementarios. No lo conviertas en ruido. Hazlo si sientes que quieres ordenar una práctica seria en tu vida. Si ya pegaste tu papel en el espejo o piensas hacerlo hoy, hay algo más que merece tu atención en esta fase inicial. La coherencia entre lo que declaras y lo que haces durante el día. No declares recibo por la mañana y luego sabotees las señales que te acercan a la abundancia con excusas o acciones que contradigan la palabra. Si recibes una oportunidad, examínala con honestidad. ¿Es coherente con tus valores? ¿Te acerca a una vida más estable y significativa? La palabra no es una llave para justificar cualquier cosa. Es un faro para elegir con más claridad. A media mañana de un día cualquiera, mientras continúas con tu vida, podrían empezarse a tejer pequeños hilos de cambio. Quizá te sorprendas reaccionando de forma distinta en una reunión. Quizá una conversación casual se transforma en una pista concreta. Es en esos instantes cuando la regla del silencio se vuelve especialmente útil. No necesitas contarle a todos lo que haces. Observa, registra en tu interior y actúa con responsabilidad. Algunos de los que comienzan con la palabra recibo también experimentan una segunda fase de desafíos.
la necesidad de incorporar variaciones y profundizar la práctica para que no se vuelva mecánica. Aquí es donde surgen preguntas sobre técnicas más avanzadas, ciclos de 7 días con palabras que escalan en su especificidad, o rituales de cierre simbólico como guardar o quemar los papeles con gratitud. Todo eso tiene su lugar, pero merece una explicación cuidadosa que integre ética, propósito y seguridad. En este punto del recorrido es natural que te preguntes, ¿y si quiero llevar esto más lejos? ¿Cómo lo hago sin caer en exageraciones o en promesas vacías? Esa es una buena pregunta, y justamente ahí es donde muchos comienzan a convertir una práctica sencilla en una tradición personal con más capas. Hay quienes encuentran utilidad en estructurar la experiencia en un ciclo de 7 días, donde cada día se enuncia una frase ligeramente distinta para ampliar el campo, desde lo general a lo específico, desde la aceptación hasta la misión personal. Otros prefieren mantener la simplicidad de la única palabra y profundizar el sentimiento detrás de ella. Ninguna vía es superior intrínsecamente. Lo relevante es que la elección responda a tu coherencia interior y a un propósito responsable. Mientras te acercas a esa decisión, toma en cuenta esta recomendación práctica. Si decides ampliar el ritual, hazlo con responsabilidad. No conviertas una sucesión de palabras en un menú de deseos que justifique decisiones impulsivas. La expansión de la práctica funciona mejor si la acompañas con un plan concreto. Pequeños pasos evaluables, continuidad y la disposición a pedir ayuda profesional cuando el tema sea legal, médico o financiero. Esta técnica no sustituye el asesoramiento técnico, lo complementa desde el ámbito de la atención y la autoestima. En el próximo tramo, te explicaré cómo diseñar un ciclo más profundo de 7 días, cómo cerrar ritualmente un proceso y cómo integrar la práctica con tus objetivos concretos sin perder la ética del recibir. También compartiré más testimonios que muestran perfiles distintos y las lecciones que cada historia deja. Antes de llegar a eso, quiero que te quedes con una idea central. Cuando pronuncias recibo frente al espejo, no estás invocando una fórmula mágica. Estás cambiando tu conversación interna y, por lo tanto, tu forma de actuar. Esa transformación empieza con un acto humilde, íntimo y repetido. Aún hay una página por escribir en esta experiencia. Cómo sostener la práctica en medio de la duda y cómo confirmar que lo que aparece es congruente con tu propósito más amplio. Justo cuando empiezas a ver pequeñas grietas formándose en la vieja forma de verte, pueden aparecer oportunidades o resistencias que pondrán a prueba tu coherencia. Algunos se sienten eufóricos, otros asustados. Ambos estados necesitan herramientas concretas para ser manejados con sabiduría. Aquí es donde entra la siguiente fase. No solo declarar, sino discernir, actuar y cerrar con gratitud. En el siguiente segmento te daré esa guía práctica y más historias que iluminan los pasos intermedios. Mientras tanto, mantén tu palabra pegada al espejo y observa lo que tu vida comienza a reflejar. Cuando sientas que las primeras grietas en la vieja imagen de ti se abren, lo que viene después requiere tanto sensibilidad como coraje. Discernir lo que te sirve, actuar con integridad y cerrar con gratitud. No se trata de perseguir señales ni de contabilizar favores. Se trata de aprender a reconocer lo que te acerca a una vida más plena y usable. Aquí es donde la práctica deja de ser solo un acto matutino y se convierte en una brújula para tus decisiones. Primero, ¿cómo distinguir una oportunidad congruente de una ilusión fugaz? Cuando algo aparece, una llamada, un ofrecimiento, una idea, pregúntate con honestidad, ¿esto respeta mis valores? ¿Me permite sostenerme y también aportar a otros? ¿Me exige compromisos que estoy dispuesto a sostener con integridad? La palabra recibo te ayuda a posicionarte desde la dignidad, pero no te exime de pensar con claridad. Haz 3 comprobaciones rápidas antes de decidir. Coherencia con tus principios, viabilidad práctica y beneficio proporcionado, para ti y para quienes puedan verse involucrados. Si la respuesta a esas 3 preguntas es mayoritariamente afirmativa, actúa. Si no,
Deja que la oportunidad pase y observa cómo tu nuevo estándar interna solo ha hecho más selectiva tu acción. Para sostener esa sabiduría práctica, incorpora un pequeño hábito adicional. Al final de cada día, dedica 5 minutos a una anotación muy breve. No es un diario extenso. 3 líneas bastan. Escribe qué sucedió relacionado con tu intención de recibir, qué decisión tomaste y qué aprendizaje sacaste. Con el tiempo verás patrones, cuáles tipos de oportunidades te ayudan realmente, qué voces internas tienden a sabotearte y qué acciones concretas disparan resultados. Esa bitácora será un mapa silencioso de tu progreso. Ahora, si estás listo para ir un paso más allá, la técnica avanzada de 7 días. Se diseñó para ampliar el campo de la palabra única sin perder la simplicidad ni caer en rituales vacíos. Cada día propondrás una frase breve que guía la intención, manteniendo el papel pegado en el espejo y aplicando la misma rutina de 17 segundos centrados. No se trata de multiplicar deseos, sino de escalar la aceptación, de lo general a lo específico, de reconocer tu lugar a declarar una misión. Aquí tienes una estructura práctica y responsable. Día 1. Recibo. Día 2. Recibo prosperidad. Día 3. Recibo oportunidades que honran mi valor. Día 4. Recibo claridad para elegir. Día 5. Recibo recursos para actuar con responsabilidad. Día 6. Recibo apoyo que potencia mi tarea. Día 7. Recibo mi destino dorado. Detalles para cada día. En la mañana, tras las 3 respiraciones de anclaje, mira el papel y pronuncia la frase del día. Mantén la mirada en tus ojos y la intención por 17 segundos. Visualiza una microescena que represente esa frase con sensorialidad. Colores, sonidos, sensaciones físicas. Si el día 3 dice, recibo oportunidades que honran mi valor, imagina una conversación concreta donde se respeta tu tiempo y tu trabajo. Si el día 5 habla de recursos, visualiza un flujo claro de pasos que te permiten poner en marcha un proyecto. Al terminar, anota una línea en la bitácora diaria sobre qué acción concreta vas a tomar ese día para sostener la frase. Sin acción coherente, la visualización pierde su anclaje en el mundo. Conservación y cierre del ciclo. Guarda cada uno de los 7 papeles en un sobre, preferiblemente sellado, y escribe en la tapa la fecha de inicio y una palabra que resuma tu intención global. Mantén el sobre en un lugar privado durante un mes después del ciclo. Si sientes que la intención sigue viva y coherente con tus acciones, puedes conservarlo más tiempo. Cuando sientas que el proceso llegó a una conclusión simbólica, realiza un cierre con gratitud. Si decides quemarlo como gesto simbólico, hazlo en un lugar seguro y controlado, en un recipiente metálico, con agua cerca, evitando lugares con riesgo de incendio. Alternativas seguras: degradar el papel en la tierra del jardín, enterrándolo en una maceta con una planta que represente crecimiento, o entregarlo al agua de un río si eso es posible y legal en tu zona. La acción física de cerrar el ciclo ayuda a sellar un proceso interno. Hazlo con agradecimiento, no con desesperación. Importante: no conviertas el ritual de quemar en un gesto impulsivo para liberar lo que no funciona. El cierre ritual es la culminación de un recorrido consciente que incluye evaluación práctica. Antes de quemar, revisa la bitácora y asegúrate de que las acciones iniciadas hayan sido sostenidas y evaluadas. El símbolo, sin praxis responsable, queda cojo. Mientras avanzas con el ciclo, es probable que aparezcan resistencias mayores que las voces cotidianas. Pueden surgir miedos profundos, recuerdos de carencias o juicios familiares. La herramienta que recomiendo aquí es doble: registro y testigo. Cuando aparezca un pensamiento que te diga «no mereces» o «esto no es para ti», anótalo en una hoja de resistencias con 1 o 2 palabras y luego, durante la práctica del espejo, míralo como si fuera parte del paisaje sin dejar que dicte la escena. Luego, fuera del ritual, dedica un espacio semanal breve para leer esas anotaciones y preguntarte: ¿qué historia antigua sostiene esta voz?
¿Qué evidencia real tengo de que esa voz sea cierta hoy? Con el tiempo, la combinación de practicar el recibo y el trabajo de testigo disuelve la intensidad de esos sabotajes. Hablemos de indicadores de progreso. Si esperas una cifra o un suceso extraordinario, puedes frustrarte. En lugar de eso, mide por sensaciones y cambios en comportamiento. Señales de avance. Tomas decisiones más rápidas. Te postulas a oportunidades que antes evitabas. Negocias con más claridad. Duermes más tranquilo cuando piensas en dinero y tu lenguaje interno cambia. Menos excusas, más afirmaciones de dignidad. Llevar la bitácora te ayudará a ver estas señales acumuladas. Compáralas cada mes y celebra las pequeñas transformaciones. Quiero profundizar en la relación entre la práctica y la ética del dinero. Recibir no es acumular sin límite ni usar la técnica para justificar acciones que dañen a otros. Piensa en la abundancia como un flujo. Lo que entra debería permitirte sostenerte y, cuando es posible, retornar algo al mundo. Antes de aceptar una ventaja que implique perjudicar a alguien o vulnerar tus valores, recuerda que el verdadero recibo no solo coloca algo en tus manos, sino que te coloca en una posición de responsabilidad. Pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para multiplicar bienestar? Si la respuesta es vaga o te remite a la codicia, reflexiona. Quizás la oportunidad no sea congruente. También conviene distinguir deseo de necesidad. Hay ocasiones en que nuestra sensación de urgencia proviene de ansiedad y no de una necesidad estratégica. Aquí la pregunta útil es, ¿esto es esencial para mi sostenibilidad en el corto plazo o es un anhelo inmediato? Si es esencial, procede con planificación. Si es anhelo, aplázalo, actúa con prudencia y deja que el recibo te prepare para oportunidades futuras. No olvides la regla del silencio, que aparece nuevamente por una razón práctica. Compartir la práctica con demasiadas personas suele dispersar la energía. Las explicaciones, los juicios y la necesidad de validación externa transforman la intención en narración pública y la desinflan. Mantén la práctica como un acto íntimo. Comparte resultados con personas de confianza si lo deseas, pero evita convertirlo en exhibición. El silencio no es secreto de poder, es un escudo de foco. Ahora, volvamos a casos concretos para ilustrar matices y aprendizajes más avanzados. No con la intención de prometer, sino de mostrar caminos reales y sus fricciones. Sara, de quien ya te hablé, continuó su práctica más allá de las primeras semanas. Al cuarto mes, recibió una oferta que parecía perfecta. Antes, la impresión hubiera sido un sí automático, por miedo a perder la oportunidad. Esta vez hizo algo distinto. Aplicó su regla de coherencia. Analizó condiciones, pidió tiempo para decidir y solicitó un ajuste en los términos que reflejaba su valor. La empresa aceptó negociar. El ajuste fue modesto, pero simbólicamente poderoso. Sara entendió que recibir con dignidad también significaba pedir lo que corresponde. El resultado fue menos un aumento súbito y más una nueva forma de presentarse al mundo, lo que le permitió sostener proyectos con menos desgaste emocional. Lección. Recibir implica también reclamar espacio para tu contribución. Miguel, que empezó incrédulo, tuvo que lidiar con el efecto secundario inesperado de aumentar su visibilidad. Sus superiores comenzaron a notarlo. Con ello llegó presión y expectativas. Miguel se dio cuenta de que la palabra recibo no lo obligaba a aceptar todo lo que llegara. Aprendió a negociar límites, horas, pagos y reconocimiento. Su práctica lo dotó de la firmeza necesaria para poner condiciones que protegieran su creatividad y su tiempo. No todo lo que brilla es bueno para ti. Recibir con sabiduría implica seleccionar. Linda, con su sobre de compromisos, enfrentó un dilema cuando una emergencia familiar exigió dinero que comprometía su plan de ahorro. En lugar de sentir que su práctica había fallado, utilizó la bitácora para evaluar opciones y ajustar prioridades. El recibo, en su caso, no significó ausencia de problemas. Significó mayor capacidad para gestionarlos desde la calma. Eso la llevó a buscar asesoramiento financiero básico y a estructurar un fondo de emergencia. Lección práctica.
La práctica interior potencia la gestión responsable. La espiritualidad, sin acción concreta, queda hueca. Thomas, el músico, vivió una tensión entre el éxito emergente y su necesidad de autenticidad. Ante la primera oferta grande, sintió miedo de venderse. Su práctica del espejo no le dio una respuesta automática, le dio claridad para elegir. Decidió negociar condiciones que preservaran su independencia creativa y, al hacerlo, descubrió que su nuevo estándar atraía promotores que valoraban esa integridad. Su aprendizaje: al proclamarte como merecedor, también delimitas qué tipo de merecimiento deseas aceptar. Además de estas historias, me gustaría darte un conjunto de recursos prácticos que puedes aplicar mañana mismo sin fanfarrias. Microancoraje físico. Al finalizar los 17 segundos, presiona suavemente 2 dedos sobre el esternón. Un gesto que asocia la frase con el centro emocional del cuerpo. Con repeticiones, ese toque funcionará como anclaje para reactivar la sensación de dignidad en momentos de duda durante el día. Mini visualización de 2 minutos. Si sientes ansiedad, regresa al espejo, repite la frase por 17 segundos y dedica 1 minuto extra a imaginar el siguiente paso concreto. El foco en la acción disuelve la angustia. Rutina de celebración discreta. Cuando algo positivo provenga de la práctica, celebra con un gesto sencillo, un agradecimiento en voz baja y la anotación de una línea en la bitácora. Evita ostentar. Celebra para consolidar. Ajuste de lenguaje. Evita frases de carencia frente al espejo. Reemplaza quiero por me preparo para recibir o me posiciono para recibir. El matiz entre pedir y prepararse es clave. Red de responsabilidad. Comparte tu camino con una sola persona de confianza que te ayude a mantener la coherencia ética. No transformes tu práctica en un proyecto público. Busca un compañero de rendición de cuentas si lo deseas. Quiero tocar ahora un punto que suele generar dudas: la relación entre declaración y neurociencia. Algunas veces se buscan garantías científicas absolutas, otras veces se transforma la práctica en un dogma. La postura más prudente y útil es la siguiente. Hay investigaciones que muestran que la repetición atenta y la visualización influyen en la forma en que el cerebro organiza hábitos y toma decisiones. El foco sostenido, aunque sea por lapsos breves, redirecciona atención, y la atención sostenida redirige acción. Eso es distinto de prometer que una palabra hará que la realidad externa cambie por arte de magia. Lo que sí cambia es tu capacidad para ver, elegir y actuar. Trata la ciencia como aliada conceptual y la práctica como herramienta. Juntas amplifican tu eficacia, pero ninguna de las dos elimina la necesidad de responsabilidad ni de conocimientos técnicos en áreas como finanzas o salud. Un punto práctico que merece remate: manejar la duda pública y la crítica. Si alguien se entera de tu ritual y lo cuestiona, recuerda que no debes explicarlo ni defenderlo. La discreción no es secretismo, sino protección del foco. Si decides hablar del proceso, cuéntalo con humildad. Fue útil para mí porque me ayudó a cambiar mi relación interna con la abundancia y a tomar mejores decisiones. Evita convertir tu experiencia en prescripción universal. Llegando al cierre de este recorrido, quiero proponerte un pequeño ejercicio de integración que puedes hacer el primer lunes después de terminar el ciclo de 7 días o simplemente al cabo de un mes de práctica prolongada. Se trata de un inventario de coherencia, con 5 elementos. 1. Lista de acciones concretas iniciadas desde que practicas recibo. Señala al menos 3. 2. 3 decisiones que tomaste con mayor claridad gracias a la práctica. 3. Sentimientos predominantes al pensar en dinero y merecimiento, antes y ahora. 4. 3 ajustes prácticos que implementarás en el próximo mes. Por ejemplo, abrir un fondo de emergencia, pedir un curso, crear una rutina de posturas fiscales con un asesor. 5. Un compromiso de retorno. ¿Cómo compartirás lo que recibas, tiempo, dinero, mentoría, en un plazo razonable?
Este inventario es una brújula ética. Te obliga a transformar la experiencia íntima en cambios tangibles y responsables. Antes de concluir, un recordatorio firme sobre límites. No uses la técnica para intentar manipular voluntades, evadir responsabilidades legales o cometer fraude. Si una oportunidad te exige transgredir la ley o dañar a otros, no es una señal de abundancia legítima. Es una trampa. El verdadero recibo no puede ser sostenido sobre prácticas que violen principios básicos de convivencia. Finalmente, te ofrezco un decreto breve modelo que puedes adaptar en palabras y tono para tu espejo. Hazlo corto, en presente y con dignidad. No es una orden a nadie, es una declaración de identidad. Puedes decirla en voz baja, en susurro o en voz plena. Recibo con dignidad lo que me corresponde. Soy responsable con lo que llega y agradecido en la circulación. Si quieres, puedes usar esta versión literal o ajustarla a tu idioma interno. Lo que importa es la coherencia entre la frase, la emoción y la acción que seguirás. Y ahora, aquí viene una invitación práctica y sencilla. Escribe en los comentarios cuál será la frase que colocarás en tu espejo o cuál de las frases del ciclo de 7 días vas a probar primero. Comprométete con una palabra y deja constancia, no para exhibir, sino para crear un pequeño acto público de responsabilidad contigo mismo. Ese será nuestro único llamado a la acción al final de este camino. Hazlo hoy. Coloca tu papel, respira, mira y recuerda que recibo no es arrogancia ni promesa vacía. Es la reivindicación de tu derecho a desarrollar una vida más coherente. Usa la técnica con sabiduría, protégela con silencio, ajústala con acción y compártela con responsabilidad cuando llegue el momento adecuado. Que así sea tu camino, digno, responsable y agradecido.